Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida. Em, Quiero saber si todos nos están escuchando, comentarios, nos pueden saludar. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, entonces quiero iniciar contándoles que el día de hoy vamos a tener un encuentro muy agradable que causa una expectativa muy chévere porque vamos a dar inicio a lo que son las preguntas que nos hacemos sobre las constelaciones familiares y también sobre un tema novedoso y que es para todos y es sobre la pedagogía familiar sistémica. Entonces vamos a mirar cómo están anclados. Para eso, y tenemos dos invitados muy especiales para mí porque son dos maestros que son el doctor Guillermo Rodríguez, que él estudió medicina en la Universidad Javeriana, es magíster en psicología clínica y de familia de la Universidad Santo Tomás, especialista en salud ocupacional y psicoterapeuta. También realiza constelaciones familiares y bueno, ahí en la parte de abajo ustedes van a encontrar su WhatsApp. Muy buenas noches, Guillermo, ¿cómo has estado? Buenas noches, Ana Raquel. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para ti, para todos los asistentes. Buenas noches para el profesor Ricardo Cortés. Esperamos que hoy eh, estemos atentos a responder algunas inquietudes o preguntas o tener una conversación sobre el tema que acabas de decir, de constelaciones familiares y pedagogía familiar sistémica. Claro Te que sí. agradezco mucho la invitación. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a darle entonces también la bienvenida a el profesor Ricardo Cortés, que es especialista en familia, educador y terapeuta. Es autor de los siguientes libros: Una pareja, dos miradas, que salió en el 2000, Dar el lugar, que se dio en el 2015, y Todo que ver en el 2017, y como última innovación en nuestro año de 2020, que está Ser pareja. Y es el teléfono que lo encuentran ustedes ahí abajo para que también, si quieren comunicarse con él, lo puedan realizar. Entonces, bueno, yo los invité a ustedes porque para mí es muy importante seguir ahondando en esto, pero quiero hoy dar inicio a ese tema de las constelaciones familiares y la pedagogía familiar sistémica, adentrándolos a ustedes en qué es cada una de ellas. Entonces, no sé cuál de los dos quiera empezar. Don Guillo, tienes la palabra. Por peso específico, yo diría que Ricardo Cortés. Pues Guillermo puede empezar diciendo qué son constelaciones familiares para que Ricardo nos aporte qué es la pedagogía familiar sistémica. Bueno, Okay. Muchas gracias. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Ana Raquel y Ricardo. Buenas noches. Bueno, el tema de constelaciones familiares es un tema que últimamente ha estado bastante en boga, eh, con bastante expectativa en las personas y surgió como un método psicoterapéutico, es decir, para tratar los problemas humanos, ¿no? Los miedos, las ansiedades, la angustia, eh, como las dinámicas humanas que siempre nos llevan en algunas ocasiones que sentimos que no podemos con lo que sabemos, con lo que tenemos de la vida, no podemos resolver. Entonces buscamos algún tipo de ayuda. Eh, Hay muchos tipos de ayuda y por allá hacia los años de 1970, 80, un filósofo, teólogo mm, y profesor, educador alemán que se llama Bert Hellinger. Bert Hellinger eh, hizo como una síntesis de las muchas escuelas que habían en ese momento para lidiar con los problemas humanos.
escuelas que venían desde el psicoanálisis y escuelas desde las visiones alternativas que tenía la psicología, sobre todo un grupo muy importante en Palo Alto, California, donde se habían rebelado contra ese enfoque del psicoanálisis de unas terapias eternamente largas, de años y años de consultas. Entonces ellos promovían unas terapias más cortas, terapias breves se llamaron. Y Hellinger hace una síntesis y surge su método de constelaciones familiares. ¿Y qué quiere decir constelar? Eh, Básicamente la única que quiere decir constelar es ordenar, ¿sí? Pareciera que tuviera que ver algo con las estrellas, porque hablamos de las constelaciones o hablamos de los signos zodiacales, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con ordenar. Y las constelaciones entonces tienen una metodología también al promover digamos, una visión distinta de las otras escuelas de la psicología, promueve una visión de ver. Básicamente es un sistema gráfico. Cuando hay un problema eh, en una familia, entonces eh, básicamente uno echa un rollo, echa un cuento y usualmente nos queda difícil por medio de las palabras claramente explicar cuál es el problema. Pero cuando eso se grafica mediante una representación con personas o con figuras o con muñequitos, el problema se ve mucho más sencillo, se ve claramente cuál es. Y las constelaciones también dan unos principios que son muy sencillos, aparentemente. Digamos que los principios de constelaciones es todo sistema tiene, eh, todo sistema familiar tiene un orden, todo sistema familiar tiene que preservar la pertenencia a las personas que pertenecen a ese grupo familiar, y en todo sistema familiar debe haber equilibrio entre lo que se da, cada persona le da al sistema y lo que el sistema le da a la persona. Con esos tres principios, más otro principio, lo que ocurrió en una generación anterior pasa a la siguiente generación, y de esta manera uno lo que observa como algo que es inexplicable es que muchas historias de las familias se repiten. Es decir, lo que le pasó a mi abuela y luego le pasó a mi mamá y luego me pasó a mí. Eh, los accidentes se repiten, las enfermedades se repiten. En la edad de inicio, por ejemplo, a tener hijos, se repiten, ¿no? Las abuelas tuvieron hijos a los 14 años, la siguiente generación empiezan a tener hijos a los 14 o 15 años y la siguiente generación también sigue teniendo los hijos a esa edad. Entonces, como que historias que se repiten. Son fenómenos que se presentan y que no tenían mucha explicación con las otras escuelas de la psicología, y entonces viene esto de constelaciones familiares para mostrarnos una posibilidad de entenderlo. Le doy el paso aquí al profe Ricardo para que nos cuente, porque hablamos de dos temas que están entrelazados mucho y que nos interesa pues que las personas que hoy nos están escuchando pues conozcan de una y otra de los temas. Ok. Ana Raquel, muchas gracias por la invitación. A todas las personas también muchas gracias por compartir este rato con nosotros y esperamos que este rato no solo sea amable, sino que sea útil. Y como acaba de decir Guillermo, efectivamente, tanto las constelaciones familiares como la pedagogía familiar sistémica son temas estrechamente relacionados, estrechamente ligados. Y si yo quisiera puntualizar para mostrar la diferencia, entonces recogiendo lo que nos acaba de decir Guillermo, el gran aporte de Hellinger
fue colocar sobre el tapete la posibilidad de leer el orden, el equilibrio y la pertenencia en las relaciones de todos aquellos que conforman un sistema familiar. Pero como siempre decimos, detrás de ese orden también hay otra carita. Si esto se llama orden, esta se llama desorden. Si esta se llama equilibrio, esto se llama desequilibrio. Y si esto se llama pertenencia, esto se llama exclusión. Es decir, cuando el Guillermo nombraba el tema de un intento de solución a través de una intervención breve, puntual, lo que estaba diciendo es que el sistema familiar tiene no solo en esa posibilidad de repetir experiencias, esa tendencia a que se repitan cosas, a que sigan sucediendo cosas, porque las emociones de la familia navegan por la familia, sino que cuando hay desorden, el sistema busca cómo ordenar. Cuando hay desequilibrios, el sistema busca cómo reparar. Pero cuando hay exclusiones, el sistema busca incluir. Y cuando las personas tomamos conciencia de que podemos ordenar, reparar e incluir, es posible, como lo decimos pedagógicamente, buscar hacerlo distinto en la vida. Entonces, cuando Guillermo decía, si a la abuela le dolió algo y a mi mamá le dolió algo y después a mí me dolió algo, por ejemplo, uno piensa en los hijos y de alguna forma todos los que tenemos hijos siempre nos repetimos de muchas formas que a ellos no les pase lo mismo, que ellos se den permiso de hacerlo distinto. Hacerlo distinto es ordenar para que no se repitan los desórdenes. Hacerlo distinto es reparar para que no se mantengan los desequilibrios, las inequidades, las injusticias. Pero hacerlo distinto es incluir porque en el sistema todos los que hacen parte pertenecen, valga la redundancia. Y entonces, ¿por qué se relacionan constelaciones familiares con pedagogía familiar sistémica? Porque la pedagogía, que es un tema en el que venimos trabajando explícita y claramente, tiene que ver con ofrecer herramientas desde la pedagogía para que muchas personas tengan un método concreto con el cual solucionar dilemas humanos. Y coloco un ejemplo sencillo para que Ana Raquel nos siga haciendo preguntas. Si, por ejemplo, una persona no es próspera y esa no prosperidad se muestra en, por ejemplo, su falta de trabajo, de alguna manera, desde esta perspectiva pedagógica, uno podría preguntarse, ¿qué es eso que yo necesito poner en orden? ¿Qué es eso que yo necesito reparar? ¿A quién no he visto y necesito incluirlo para entender que yo soy próspero y que puedo ser próspero y que merezco ser próspero? En ese sentido, lo uno y lo otro, las constelaciones y la pedagogía familiar sistémica, lo que buscan es aportar de una manera concreta, de una manera puntual, a que las personas tengan herramientas para hacer su proceso de cambio, de adaptación, de reparación, de ordenar, y en ese sentido el sistema familiar en nosotros y en los que vienen adelante se den la posibilidad de hacerlo distinto y de una manera satisfactoria y gratificante. Y eso aplica a las relaciones de pareja, a las relaciones padres e hijos, a las relaciones entre hermanos. Entonces, ambas herramientas tienen un carácter de ayuda, de servicio, de posibilidad de que las personas vean. Nosotros siempre repetimos, uno solo soluciona lo que uno ve. Es muy difícil solucionar lo que uno no ve. Es mucha menor la resistencia cuando uno entiende que viendo algo lo puede ordenar, lo puede reparar, lo puede incluir.
Claro que sí. Bueno, lo que ustedes nos acaban de decir es muy importante porque la gente no comprende lo que esto significa si no cree algo parecido a lo que Guillermo nos dijo, que es fantasía o lectura de cartas. Pero con lo que yo los escucho, podría decir que las constelaciones familiares crearon a la pedagogía familiar sistémica y podríamos decir entonces que es la mamá. También podríamos decir, dándole un lugar claro, incluyéndola, podríamos decir que las diferencias entre ellas no son tan abismales, entonces no sabemos cuáles son. Y nos gustaría que entráramos un poquito en ese cuáles son. Ricardo, si me permites, bueno, las constelaciones familiares surgieron, como dijimos, como un método terapéutico y en un ámbito terapéutico, ¿sí? Y los ámbitos terapéuticos, digamos, se enfocaban o se enfocan en dos principalmente, un ámbito terapéutico individual, o sea, una consulta individual uno a uno, un ámbito terapéutico, bueno, si se quieren, entramos en parejas, y un ámbito terapéutico grupal. Entonces, las constelaciones se desarrollan en un ámbito terapéutico principalmente grupal, es decir, se reúnen grupos de personas y ese grupo de personas, algunos de esas personas consultaban, tenían un tema, una pregunta, ¿cierto? Lo que acabo de decir Ricardo, estoy preocupado por mi prosperidad, o estoy preocupado porque tengo malas relaciones de pareja, o estoy preocupado porque no me llevo bien con mi hermano, o con papá, o con mamá, o cosas así. Eh, y este grupo de personas, lo que se hacía era que representa, o lo que se hace, ¿no? No es que se hacía, se hace todavía, se hace es representar, bueno, como, pon un representante para tu papá, tu mamá, o tú, o tu pareja y tú, o la prosperidad, o la enfermedad, o cosas así, la adicción, las adicciones. Entonces, pero ¿qué es lo que pasó y qué es lo que algunos alumnos de Bert Hellinger empezaron a ver? Que esto tenía un potencial por, más grande, más amplio, ¿sí? Una profesora, por ejemplo, que fue la que primero empezó con la pedagogía, alumna de Hellinger que atendía sus clases en una universidad en Alemania y donde veía niños con muchas problemáticas, niños que venían eh, migrantes de conflicto, ¿no? Los migrantes que llegaron a Europa o a Alemania de la guerra de los Balcanes, de la guerra de Siria, del Oriente Medio, de África, y unas condiciones socioculturales y socioeconómicas muy difíciles. Y ella decía, ¿y cómo puedo yo ayudar a estos niños? Estos niños no están consultando, estos niños no tienen, no están consultando a un psiquiatra ni a un psicólogo ni nada, sino que están estudiando. Y ella dijo, esto que yo sé de constelaciones familiares, esto que yo sé de pertenencia, de orden y de equilibrio, se les puede ayudar o se les puede orientar a los niños, y empezó a aplicarlo. Y efectivamente empezó a ver buenos resultados. Entonces, ¿qué es, a mi modo de ver, la pedagogía? Es sacar toda la, digamos, la visión que nos aportan las constelaciones familiares de Hellinger, sacarla a otra parte, sacarla al aula, como dijo la profesora esta, Marianne Franke-Grisch, pero sacarla también, por ejemplo, al ámbito del derecho, sacarla al ámbito de la salud, de los médicos, llevarla a las problemáticas sociales más amplias, la violencia, ¿sí? Y la violencia intrafamiliar, bueno, eso estaba dentro del problema familiar, pero la violencia general que hay en la sociedad.
y mirar que allí también tienen aplicación. Esa es como el link, la relación. Entonces hay aplicaciones también perdón, en el trabajo social, en, en la resolución de conflictos en las empresas, en los, ¿cómo se llaman estos espacios que tiene la De Cámara de Comercio? conciliación, de Los espacios de conciliación. conciliación. Ahí, cuando una persona sabe de esto, es muy fácil. Le ayuda mucho a resolver situaciones. Sí, y si me permites, Guillo, justo en esa línea, entonces por eso se llama pedagogía, porque es echar mano de distintas herramientas, gracias a las cuales las personas pueden ver y reconocer el tema del orden, del equilibrio y de la pertenencia o sus otras caritas, pero a la luz de cosas puntuales. Y entonces cuando se mira el derecho, entonces a veces se trata de ver mucho más allá de la norma que la convivencia humana a veces también tiene unas historias que están pegadas al sistema familiar. Para poner un ejemplo sencillo, cuando un papá es demandado en una comisaría porque no responde por ese hijo, de alguna manera la ley dice uno, 2, 3, pero también, y esa es una ayuda de esta herramienta, es también la posibilidad de ver que esa relación de ese papá con ese hijo es también el reflejo de lo que pasó en la historia de ambos sistemas familiares. Es decir, que de alguna manera esa experiencia toca con el papá de ese papá, pero también toca con el papá o la mamá de su pareja. Y en ese sentido, los conflictos familiares tienen como una onda en donde se puede observar la fuerza y el papel de la historia familiar. Porque miren, es como esto, es entender que estamos anclados a la historia familiar y que por la historia familiar nos vienen muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas poderosas. Por ejemplo, el talento para la cultura, para amar el estudio, para cuando uno profesionalmente revisa cuáles son mis anclajes familiares, uno entiende que no es gratis en lo que uno trabaja. Es decir, no es gratis que Guillermo sea médico, pero no es gratis que yo sea trabajador social, porque en nuestras historias de alguna manera allá están las conexiones. Y así como de nuestras historias vienen cosas poderosas, talentosas, potencialmente muy buenas, también vienen los enojos, las tristezas, los dolores de otros del sistema. Y justo eso es lo que hace que esta herramienta, que este método, como bien dijo Guillermo, entre otros muchos métodos, pueda en un momento determinante ser ayuda para que alguien encuentre un tipo de solución a un dilema que le duele, que le molesta, que le incomoda. Es decir, cuando en una relación de pareja, por ejemplo, las personas solo se quedan en su rencor mutuo y se privan de la posibilidad de ver los dolores de parejas de su propio sistema, entonces el sistema puede enseñar cosas, el sistema puede mostrar cosas y entonces uno se alista para intentar resolver desde otras perspectivas. Y en ese sentido, orden, equilibrio y pertenencia tienen todo un desarrollo de sentido, pero también toda una posibilidad de encuentro en términos pedagógicos. Es decir, que yo de una manera sencilla, cercana, pueda entender qué es lo que está en desorden, pueda entender que si yo digo, por ejemplo, que yo soy el cuarto de 5 hijos, pero ahí no incluyo a un hijo que papá tuvo antes de nosotros, entonces en términos de orden, de una manera pedagógica, fácilmente yo puedo entender que
papá tiene una historia de la cual nació un hijo, que esa pareja primera de papá no tiene nada que ver conmigo, pero ese hijo tiene todo que ver porque es un hermano. Y entonces yo no soy el cuarto, yo soy el quinto y no somos 5, sino somos 6. Pero el hermano tiene parte de y la pareja de papá también. Más aún, esa primera pareja de papá hizo campo para que llegara mi mamá. Hizo campo. Y llegando mi mamá, llegamos nosotros. De eso se trata, aplicar pedagógicamente el tema de orden, de equilibrio o de inclusión. Y entonces, en el ejemplo que acabo de señalar, hay un tema de orden. No es lo mismo ser el cuarto que el quinto. No es lo mismo ser el segundo que el primero. Pero no es lo mismo la primera pareja que la segunda. Y cuando la primera pareja, no, cuando yo no miro la primera pareja y la historia de mi papá, de alguna manera estoy excluyendo. Y con eso lo que estamos diciendo es que orden, equilibrio y pertenencia son como un triángulo que está conectadito y que cuando uno de los ángulos se mueve, los otros se afectan para bien o para mal, porque el sistema familiar siempre se mueve. Ok, me agrada muchísimo lo que acabas de decir y yo quiero entonces dar ejemplos de lo que acaban de decir y es en el sistema de mi familia, en mi sistema familiar por parte de papá, están artistas, poetas, críticos de teatro. Entonces, pues ya saben por qué los estoy invitando en YouTube Live. Ya saben por qué. ¿Listo? Porque la familia de mi papá. Entonces yo aquí caía en cuenta y decía, uy, no, yo tengo que hablar. Y en la segunda parte, que es la familia de mi mamá, pues viene la docencia, son docentes. Y entonces dice uno, ya, claro, por eso yo también soy docente. No es que me haya desligado el planeta y esté dividida en dos, sino que traigo a todos mis ancestros. Y entonces, qué bonito con esto que uno logre reconocer eso lindo de los ancestros para seguirlo fortaleciendo, pero también empezar a reconocer esas cosas negativas que te dieron los ancestros para empezarlas a sanar. Mi pregunta, espero no corcharlos, ¿no? Mi pregunta, cuando yo empiezo a sanar, pero ya tengo hijos, porque yo ya tengo 3 hermosas niñas, cuando ya tengo hijos, ¿sano también a mis hijos o solo sano a mis nietos? Cuando tú haces un proceso de sanación, lo primero que haces es sanar tu propia historia, la tuya, la personal. Pero ahí tienes la magia de las constelaciones, es que efectivamente tú le permites a tus hijos tener una posibilidad distinta de lo que viene repitiéndose. Y el tercer aspecto de eso es que tú también sanas a los ancestros. Son las tres. Cuando uno hace Ok. sistémicamente, uno opera hoy algo y eso tiene una resonancia en el futuro y una resonancia en el pasado. Yo he Déjeme, aprendido de ustedes mismos, regálame, he aprendido de ustedes mismos algo y es, no es magia, es la fenomenología de las constelaciones, que es lo que hace que nosotros podamos poner un poquito en la tierra eso de que nos quiten el estigma de que no existe, de que somos algo extraño. Y esa fenomenología de los sistemas de las constelaciones y que se pasa a la pedagogía familiar sistémica, porque creo que yo por ti, Guillermo, leí el libro que tú les dijiste de la alumna de Bert Hellinger y me di cuenta que se puede y esa pedagogía de familia los viernes es amorosa y es la triada desde el amor. Y yo sigo con mi puntilla de es la triada del amor. ¿Qué nos ibas a decir, Ricardo? lo que iba a hacer era básicamente puntualizar lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Entonces tú ya dijimos que
los tres principios, los tres ingredientes de orden, equilibrio y pertenencia son como un triángulo y que cuando se afecta a uno se afectan los otros. Entonces la pregunta concreta era, y te decía Guillermo, primero sanas tu historia. Y yo quisiera complementar, cuando tú sanas tu historia, tú le haces el mejor servicio a tus hijos. Pero a veces sanar tu historia, por ejemplo, es reconocer a la pareja, darle un lugar de respeto. Voy a decirlo de esta manera. Eh, Mucha gente termina su relación. ¿Y qué hacemos? Esa es la realidad. Pero hay una diferencia enorme entre separarse bien y separarse mal. Entonces, separarse mal es un desorden. ¿Y qué es separarse mal? Separarse mal es que una persona destila enojo por la otra, que fue su pareja, y la otra, por variar, destila veneno por quien fue su pareja. Entonces el asunto es, cuando la relación no prospera, esos dos ya no son cónyuges, por eso se llaman excónyuges, pero esos dos siempre serán papás. Entonces, orden es que siempre sean papás y que el no haber prosperado como pareja requiere que esos papás sanen sus enojos mutuos como un servicio a sus hijitos para que ellos no carguen el enojo. Porque el principio pedagógico es este. Es si yo estoy muy enojado con mi pareja y mi pareja está muy enojada conmigo, esos enojos los cargan los hijos. Ese enojo es un desorden. Esa carga para los hijos es un desequilibrio. Pero esos enojos son excluyentes en la medida en que yo excluyo a mi pareja, pero ella me excluye a mí. Y por eso es que el triangulito se mueve de una manera integral. Pero por eso cuando se mueve para sanar, entonces tiene beneficios incluso si uno no le cuenta a los hijos. Voy a inventarme, Ana Raquel. Si tus hijas están pequeñitas y tú te pones en paz con tu pareja, el gran servicio a esas hijas es que ellas sienten que pueden tener a su papá y a su mamá. Disfrutan de tener a su papá y a su mamá. Y al disfrutar a su papá y a su mamá, en ese sentido no se cargan, no se sienten culpables, no se entrometen en lo que no les toca. Por eso un principio de orden es lo de los dos lo sanamos entre los dos. Y lo de los dos lo sanamos entre los dos se traduce en yo respeto la historia que juntos vivimos, me duele que no hayamos prosperado, pero ahora, porfa, déjame ser papá y yo te doy fuerza para que seas mamá. Y en ese sentido es que se le hace un servicio a los hijos y eso era lo que Guillermo decía de para que ellos lo hagan distinto. Yo, Ok. yo quisiera, digamos, no sé si hay un espacio para mostrar pedagógicamente cuáles son los principios de las constelaciones familiares. En principio, la familia es un sistema. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de cosas, elementos, partes distintos entre ellos, pero que están interactuando uno con otro con un objetivo común. Entonces voy a poner un ejemplo de un sistema no vivo y siempre lo hago en mis charlas, pero es muy fácil. Un sistema no vivo, por ejemplo, es un vehículo, un carro. ¿Sí? Imagínense un carro. El carro está ahí enfrente de ustedes, pero tiene un pequeño problema ese carro. Ese carro tiene la llanta delantera derecha, no está ahí, está como a 5 metros allá apoyada en una pared. La pregunta es, ¿qué pasa con ese sistema carro, con ese carro? ¿Ese carro funciona o no funciona? ¿Qué dice Raquel? El carro está ahí, la llanta delantera derecha no está en el carro, sino que está afuera como a 5 metros. ¿Funciona? No. No funciona. Ok. Entonces, el primer principio que se llama la pertenencia, lo que dice es que para que un sistema funcione, todos los elementos que son parte de ese sistema deben estar incluidos. ¿Sí?
y que si hay algún elemento excluido, el sistema tiene problemas, no funciona. En principio, este carro sin esa llanta, la llanta está excluida y el resto está incluido, pero la llanta excluida tiene, aunque no es la parte más importante del carro, hace que el carro no funcione. Primer principio, el de pertenencia. Segundo principio, el principio del orden. Yo traigo la llanta, voy ahí, me camino los 5 metros, los 3 metros, traigo la llanta y la meto en el carro, pero la meto y la pongo en el asiento delantero al lado del conductor. Pregunta, ¿está en orden o en desorden? En desorden. Si usted abre la puerta y encuentra esa llanta ahí, dirá, ¿quién puso esa llanta ahí? ¿No es cierto? Eso está en desorden. ¿Qué desorden es este? Y la siguiente pregunta, ¿el carro funciona? No, de ninguna manera. No funciona. Entonces, el principio del orden dice que cada elemento del sistema tiene un lugar y que si hay alguno fuera de lugar, eso es un desorden y el resultado es no funciona. El tercer principio, el equilibrio. Entonces, yo por fin comprendo que tengo que sacar la llanta y ponerla en su sitio, allá donde van las llantas. La pongo, le aprieto las tuercas, pero cuando yo le bajo, lo pongo ya y le quito el gato, resulta que muestro esto, el carro, yo espero que el carro hubiera quedado así, pero como está, la llanta está pinchada. Está así. Entonces la llanta está pinchada. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay equilibrio o hay desequilibrio? Tres llantas, bien con su aire bien, pero hay una que está mal. Hay un desequilibrio. ¿Y cuál es el efecto otra vez sobre ese carro? ¿El carro funciona o no funciona? No funciona. No funciona. Ok, entonces ahí lo vemos claramente. Los tres principios. Pertenencia, todos deben estar. Orden, estar en su lugar. Y tercero, en equilibrio. ¿Sí? Con el sistema carro es fácil ver el efecto. Cuando entramos a ver sistemas humanos, hay una dificultad que es lo que no nos permite ver y ser muy claros con los sistemas humanos. ¿Por qué? Porque los sistemas humanos sí funcionan. ¿Sí? Solo que funcionan con problemas. Solo que funcionan con algo que funcionan. ¿Por qué funcionan los sistemas humanos? Porque los sistemas humanos tienen capacidad de adaptación, algo que el carro no tiene. Los sistemas vivos tienen una capacidad de adaptación, es decir, en el ejercicio que hemos venido haciendo sobre parejas e hijos, un papá se va, ¿la familia se acaba? No. ¿La pareja se muere? ¿Los hijos se mueren? No. No se mueren. O sea, ¿se adaptan a vivir sin ese papá y sin esa pareja? Sí. Pero ¿qué pasa emocionalmente? ¿Cuál es la consecuencia emocional? Yo me pregunto, ¿qué siente una mujer cuya pareja se va? Rabia, dolor, muy resentimiento. Muy no digo bien. más porque dicen, ay, ella le pasó. ¿Y qué sienten esos niños cuando su papá se fue? Dolor. Quedan también Dolor, con rabia, tristeza, tristeza. inseguridad, miedo, ¿sí? ¿Y qué sentirá el papá que se fue? Yo pienso que también se fue con rabia, con dolor, con ira, con mal humor. También se fue Claro. así adolorido. Okay. Y en las relaciones de pareja hay otro efecto emocional y es él se va con culpa y ella se queda con culpa. ¿Sí? Claro. Entonces, lo bueno del método, y ya pedagógicamente estamos hablando, es que así como nos muestra que, porque los problemas de las personas se pueden fácilmente ubicar en eso. Las personas, ¿por qué vienen a consulta? Porque tienen miedo,
porque tienen rabia, porque tienen dolor, porque tienen culpas, ¿sí? Eso es facilito. Siempre que una persona viene con una preocupación, lo pueden decir de muchas maneras. Vengo con preocupación, con ansiedad, con estrés. Le digo, mire, eso no dice nada. Dígame, tengo miedo, tengo rabia, tengo culpa, ¿sí? Pero no me diga que tiene estrés porque esa vaina no dice nada. ¿Y a qué se debe ese miedo, esa ansiedad, esa rabia o esa culpa? A que hay exclusiones, a que hay desórdenes y a que hay desequilibrios. Entonces el método nos permite ver que los dolores de los seres humanos se relacionan con su sistema en que hay esas exclusiones o esos desórdenes o esos desequilibrios. Y a la vez nos muestra la solución, porque a lo excluido hay que incluirlo, porque a lo que está en desorden hay que ordenarlo y lo que está en desequilibrio hay que equilibrarlo y repararlo, como dice Ricardo. Entonces, fíjate con una aplicación pedagógica de lo que estamos diciendo ya en un ejemplo. Claro, súper. Fíjate que yo aquí entonces pensaba y caía en cuenta de algo y decía, o sea que no es posible ni desde la pedagogía familiar sistémica, ni desde las constelaciones familiares, que yo sane lo que el otro está sintiendo y sane al otro. Sí es posible, pero solo a través de ti. Es decir, tú tienes que hacer la parte que te toca. Mira, el ejemplo clásico es cuando una persona pregunta, ¿y si mi pareja no quiere? Entonces yo digo, pues mira, si tu pareja no quiere, peor para él y peor para los hijitos, por ejemplo. Pero que esa no sea la disculpa por la cual tú no haces la tarea. Entonces, en ese sentido, hay cosas que, claro, solo yo las puedo ver, solo yo las tengo que resolver. Pero lo que sí es verdad, como lo dijimos hace un ratico, es que en la medida en que uno ve, es capaz de sanar la propia historia y como el sistema se mueve, lo afecta para bien. Y cuando no se sana, el sistema se afecta para mal. Entonces, separarse mal en el ejemplo que ilustré, lo que significaba era que los enojos se prolongan y que mañana esos hijitos con enojo le cobran a una pareja los enojos no resueltos de sus padres. Ese es el tema. Entonces se sana porque el sistema busca volver al orden, porque el sistema busca reparar, porque el sistema busca incluir, pero la tarea hay que hacerla. Y por eso la gracia de la pedagogía es que le permite a las personas ver, pero cada quien tiene que tomar la decisión de hacer la tarea. Es decir, yo, si yo me declaro no próspero, pero puedo entender mi sistema, puedo ver cosas en mi sistema, entonces yo estaré más listo para tomar la decisión. ¿Cuál decisión? La de sanar. ¿Para qué? Para cambiar, ¿no? Porque Guillermo habló de adaptación. Entonces es qué sienten los niños cuyo papá se va, qué siente la mamá cuya pareja se ausenta, qué siente la pareja que se va. Esa es una de las miradas, pero la otra mirada es, ¿y eso tiene solución? Y la respuesta desde la pedagogía y desde el método de poner orden, equilibrar y reparar es que sí hay solución. Hay una solución por la cual las personas dejan de cargar, las personas reparan, las personas ordenan, pero las personas, los adultos, hacemos menos daño a los pequeños, porque desde el punto de vista de los sistemas familiares, el gran asunto es que lo que los adultos no resolvemos, los pequeños lo cargan para su dicha o para su desdicha. Ok. Ricardo, voy a enlazar eso porque es que es muy importante para las personas que están oyendo. ¿Cómo empezar entonces a entender a esos niños difíciles? Al niño rebelde, al niño con hiperactividad, al niño con autismo,
Al niño que se enferma, sí. Al niño enfermo. Entonces, yo me acabo de acordar de una observación, un estudio que se hizo muy grande por allá en los años 60 en un hospital en Nueva York. Y esa observación fue la siguiente. Ellos empezaron a hacer los estudios, los investigadores empezaron a observar niños con crisis de asma o crisis de diabetes en los hospitales, y comprendiendo que de pronto esto tenía que ver con algo de la familia, empezaron a enviar observadores a la familia y preguntaban qué estaba pasando en ese momento en la familia. A lo largo de 7 años hicieron esas observaciones y encontraron que había una relación muy, muy clara entre las crisis y el aumento de las crisis de asma de los niños y algunas crisis emocionales en la familia. La principal, crisis de pareja. Podrían haber otras. Un abuelo que se murió, un hermano metido en drogas, sí, una crisis económica. Pero la más que se relacionaba con la crisis asmática del niño era la crisis de pareja. Es decir, el niño llegaba, se enfermaba cada vez que la pareja andaba mal. Y hoy en día, ¿cómo lo podría yo leer yo personalmente? Que el niño se sacrificaba. El niño se sacrificaba, es decir, se enfermaba para salvar a la pareja, para salvar a su papá y a su mamá. Porque ¿qué era lo que pasaba? Cuando el niño se enfermaba, el papá y la mamá bajaban la presión a su situación de dilema, a su crisis, y juntos acompañaban al niño, ¿sí? En la hospitalización o en lo que fuera. Es decir, ahí tiene que ver eso, los dolores, las rabias, las culpas, los miedos de la pareja se los chupa y se los carga el niño. Es decir, siempre el más pequeño paga los platos rotos. Lleva el bulto. Bueno, no los voy a dejar hablar más y hasta aquí lo vamos a dejar hoy, pero yo sí quiero dejar un abrebocas porque vamos a tener otro encuentro. Tengo la fortuna de que ustedes dos casi nunca me han dicho que no, o nunca me han dicho que no hasta ahora. Espero que no llegue ese día, pero sí los quiero invitar a que miremos la próxima vez, más adelantico, eso de explicar bien qué es la fenomenología y cuáles son esas herramientas que podemos tomar de la pedagogía familiar sistémica, de las constelaciones familiares, para sanarnos, y otras preguntas que seguramente recolectaré cuando suba este video y que estarán muy pendiente de hacerlas y de que todos conozcamos. Le agradezco al doctor Guillermo que haya aceptado esta hermosa invitación de todo corazón. Yo soy feliz desde que conocí esto y me abrió la puerta para el cambio. Es un trabajo de todos los días. Quiero decirles a todos los televidentes que esto no es magia Sansarabí ni se acabó, ¿no? Todos los días he trabajado en seguir con esos 3 principios en mi vida todo el tiempo. Y también quiero agradecerle a Ricardo por esa sabiduría en los libros, porque miren, aunque ustedes no me crean, yo tengo tiempo hasta para leer libros y los tengo todos. Así que bueno, muchas gracias, no solo porque los podemos ver en los videos a los dos, sino porque también están los libros. Consignamos los teléfonos de ustedes dos también para que quienes quieran contactarse con ustedes libremente lo puedan hacer. Les agradezco y les recuerdo a todos que en el YouTube, en el canal de cada uno de los 3, encontrarán este video. Entonces, muchas gracias. Pueden despedirse, muy amables por su asistencia. Gracias a los televidentes que están ahí, que este es el primer video y yo estoy contentísima, feliz. Ok, muchas gracias a ti. Y miren, 30 segundos de mi despedida. Más que despedida, es parte de la pedagogía, es que cada uno revise de qué se dio cuenta. Y si algo sirve, mi invitación es tome algo de su vida
y pregúntese si ese aspecto de su vida, por ejemplo, de padre, de pareja, de hermano, de hijo, está en orden o qué cosas están en desorden, quiénes están excluidos o qué está en desequilibrio. Y eso empieza a dar pistas de cómo uno tiene una herramienta potente para empezar a solucionar. No es simsalabim, como dijiste tú muy bien, pero es un proceso que a todos nos toca y todos estamos en camino. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias también, Ricardo, Ana Raquel, por la invitación. Yo como una frasecita de cierre, además de la invitación que hace Ricardo, de revisar qué en mi vida está en orden, en desorden, en equilibrio, desequilibrio. Yo siembro la esperanza. No todo lo que ha sido tiene que seguir siendo. Puede Oh, ser distinto. excelente frase para acabar. No digamos más. Muchas gracias y feliz noche a todos. Muchas Ok, gracias. gracias.